conversar sobre el glaucoma en general. Una de las principales o de los principales objetivos de esa pasantía que hacen ustedes por oftalmología es justamente conocer las principales situaciones de un glaucoma, sobre todo aquellas que condicionan un ataque de glaucoma agudo, ¿no? Una hipertonía ocular aguda que debe ser reconocido por un médico general, incluso no solamente reconocido, sino tratado. ¿De acuerdo? O sea, ustedes tienen que hacer la referencia al paciente, definitivamente a un centro especializado, pero ya con una actitud terapéutica. Porque la evolución del glaucoma es muy rápida, en el caso de la agudo, ¿no? Y puede conducir a una ceguera en cuestión de horas. De tal manera que si ustedes están lejos de un centro especializado, van a pasar 5 o 6 horas para que vean un oftalmólogo, y si no han hecho no han tomado ninguna medida terapéutica, lo más probable es que ese paciente ya llegue al centro especializado ciego o con serio daño del nervio óptico. ¿De acuerdo? Entonces vamos a utilizar algunas de estas diapositivas para conversar algunos aspectos del glaucoma, ¿no? Puedo cerrar la puerta, creo, ¿no? Me dicen que tienen que poner en un papel sus nombres y su firma. Vas a correr una... Bueno, entonces, como definición, podemos decir que es una enfermedad ocular que tiene múltiples causas, ¿no? Estas causas van a ser, silenciosamente van a causar, en la mayoría de los casos, van a conducir a una ceguera irreversible, ¿de acuerdo? Y donde la edad y la presión intraocular, ¿ya?, son los factores de riesgo más importantes. De tal manera que de arranque, vamos a decir que el aumento de la presión intraocular no es igual al glaucoma. Y eso es lo que muchos estudiantes lo confunden, ¿no? ¿Qué es glaucoma? Es el aumento de la presión intraocular. Entonces no es el aumento de la presión intraocular. Glaucoma es la enfermedad del nervio cuyo factor de riesgo más importante es la presión intraocular y por supuesto la edad. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es un recuerdo anatómico que todo estudiante debe conocer, no vamos a repetirlo, ¿no? Debemos conocer muy bien la anatomía y la fisiología del ángulo irido-corneal. Porque si no conocemos muy bien la anatomía del ángulo irido-corneal, no vamos a poder reconocer un glaucoma, ni vamos a entender lo que viene. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para entender esta clase, el que conoce la anatomía y la fisiología del ángulo irido-corneal y el humor acuoso, ¿no?, va a comprenderlo mejor. Si ustedes conocen bien esto, entra por acá y ahí queda. Si ustedes no conocen esto, entra por acá y va a salir en una hora después de la clase que va. ¿Sí? Bueno, este es el ángulo irido-corneal, ¿no?, las diferentes capas del ojo, ¿no? Tenemos acá el cristalino, la zónula, el músculo ciliar y por delante el iris. ¿De acuerdo? De tal manera que tenemos el ángulo irido-corneal conformado por todas estas estructuras. ¿De acuerdo? Donde la malla trabecular es la parte más importante porque es por ahí donde se va a filtrar el humor acuoso. Entonces, como todos sabemos, el cuerpo ciliar tiene dos partes. Una parte secretora, que se encarga de la secreción del humor acuoso, y una parte motora o muscular, que es la que se encarga de la acomodación. Entonces, el humor acuoso se produce acá, ¿no?, y drena aquí a la cámara posterior, y por la cámara posterior va a pasar, bueno, nuestra cámara diapositiva,
a la cámara anterior a través de la pupila y se va a reabsorber por el ganglio corriente. Si ustedes no entienden bien eso, no van a entender la mayoría de cosas que vamos a hablar ahora. Lo que estaba diciendo, ¿no? El humor acuoso que se produce acá, en la parte secretora del cuerpo ciliar, entra a la cámara posterior, que es esta, pasa a través de la pupila de la cámara anterior y se reabsorbe por la mayor parte por la vía trabecular, o por la uvea, o por la vía uveoscleral. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, ¿qué pasa cuando el nervio óptico, cuando la presión intraocular ya dañó el nervio? ¿No? ¿Qué sucede? Entonces ahí sí hablamos de glaucoma como una enfermedad o como una neuropatía óptica. No se olviden de esta palabra, es una neuropatía óptica. No es el aumento de la presión intraocular, es una neuropatía óptica. Multifactorial, porque tiene varios factores. Bilateral, asimétrica, crónica, que compromete primero la visión periférica y en su progresión conduce a la ceguera irreversible. O sea que lo mata el nervio, mata las vías nerviosas y ahí queda. ¿De acuerdo? Pero también puede ser esto agudo, ¿no? Agudo, generalmente unilateral, en la mayoría de casos. Y este compromiso va a ser muy rápido, va a llegar mucho más rápido a la ceguera irreversible que el glaucoma crónico. Si se puede llamar, entre comillas, ventaja, es que en el glaucoma agudo nos vamos a dar cuenta, porque el glaucoma agudo tiene síntomas, tiene signos evidentes que hay un glaucoma agudo. El glaucoma crónico no. El glaucoma crónico no da sintomatología y entonces va comiéndose la visión sin que el paciente se dé cuenta. Es un ladrón silencioso de la visión. Así se le conoce al glaucoma crónico. Cuando el paciente se da cuenta o manifiesta algún síntoma, la enfermedad generalmente ya está muy avanzada. Es la segunda causa de ceguera prevenible en países desarrollados. O sea, podemos prevenir el glaucoma. Si nosotros chequeamos bien a nuestros pacientes, interrogamos bien a nuestros pacientes, examinamos bien a nuestros pacientes, lo más probable es que hagamos un diagnóstico precoz. Y si hacemos un diagnóstico precoz, vamos a poder instalar un tratamiento inmediato y por lo tanto vamos a retardar el progreso de la enfermedad. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, son datos estadísticos que todos conocemos, ¿no? Pero no se olviden nunca que es la segunda causa de ceguera prevenible a nivel mundial. Entonces, hay una teoría mecánica, ¿no? Es la más conocida, la más estudiada, y el tratamiento va dirigido a esto. El daño principal de los axones que pasan por la lámina cribosa del nervio óptico sufre una deflexión mecánica en forma de un estrangulamiento parcial, ya que al aumentar la presión intraocular hay un abombamiento de la lámina cribosa. Entonces, ¿qué es la lámina cribosa? La lámina cribosa es, como su nombre indica, una lámina agujereada, ¿no? Bueno, por donde pasan las fibras nerviosas, ¿no? Vienen de la retina, ingresan a la cabeza del nervio óptico, ingresan por esos agujeros de la lámina cribosa y se van al cerebro. Entonces, cuando hay un aumento de la presión intraocular, lógicamente esta lámina, ¿no? En vez de ser así, se pone así, y entonces se estrangula las fibras nerviosas, las mata, y no hay vuelta atrás. O sea, en el glaucoma lo que se muere, se murió. No hay forma de corregirlo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos es de ahí para adelante, evitar que siga avanzando. Pero lo que se dañó, se dañó. ¿Estamos? Y hay una teoría vascular, ¿no? Donde al abombarse la lámina cribosa, posteriormente el aumento de la presión intraocular, esa comprime los filos capilares
que nutren la capa superficial de los nervios ópticos. O sea, no solamente pasan por la lámina cribosa fibras nerviosas, o sea, no solamente pasan los axones, pasan los capilares sanguíneos, ¿no? Que vienen de la arteria central de la retina, de las arterias ciliares cortas, largas, ingresan a la cabeza del nervio óptico, lo irrigan, ¿no? Entonces, la muerte se va a producir por el estrangulamiento de las fibras nerviosas y por evitar la vascularización adecuada de la cabeza del nervio óptico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el factor? Si nosotros tratamos la presión, lógicamente el factor vascular tiene que mejorar. ¿De acuerdo? Todos los tratamientos para un glaucoma están dirigidos a disminuir la presión intraocular. Tanto el tratamiento médico, quirúrgico, láser, etc. Bueno, simplemente para conocer el trayecto del nervio óptico una vez que llega al canal óptico, cómo llega al quiasma y se va hacia la corteza cerebral. Parte anatómica que ustedes tienen que saber, ¿no? Las porciones del nervio óptico, acá estamos, miren, ven, las fibras nerviosas que vienen de la retina y que van a ingresar, ¿de acuerdo?, a la parte laminar por donde ingresan los axones y se van hacia atrás. La parte vascular, la vascularización, como les decía, ¿de acuerdo? Y este es un nervio óptico normal. El otro objetivo de la pasantía de ustedes por oftalmología es conocer o reconocer un fondo de ojo, reconocer esta imagen. No necesariamente tienen que conocer, o sea, reconocer las enfermedades de la retina, la mácula, eso, que ya es cosa de especialidad. Pero tienen que reconocer, están en la obligación de reconocer a través del fondo de ojo el nervio óptico normal. No se pueden ir y recibir su título de médicos generales si no saben hacer un fondo de ojo y reconocer el nervio óptico. Eso es fundamental. Entonces, hay un pequeño comentario en el sentido de que cada vez que llegan las prácticas, ¿no?, deberían todos tener su oftalmoscopio, porque el oftalmoscopio es un instrumento médico de mucha valía y que no solamente es para el oftalmólogo, ¿no? El oftalmoscopio es un instrumento que el médico lo utiliza todos los años de su vida profesional. ¿De acuerdo? Ustedes tienen que tener en sus prácticas su oftalmoscopio, su estetoscopio, su tensiómetro, etc. ¿De acuerdo? Y el oftalmoscopio permitirles reconocer un nervio óptico, porque la alteración del nervio óptico no solamente es de origen oftalmológico. ¿No? Un paciente teteado con un TEC grave que ingresa a un servicio de emergencia, ¿no?, puede producir un edema en papila que nos está indicando daño cerebral, que nos está indicando patología neurológica. Entonces, lo tiene que usar el neurólogo, lo tiene que usar el neurocirujano, lo tiene que usar el médico intensivista, el emergenciólogo, el médico internista. Entonces, no es un tema solamente de oftalmólogos. ¿De acuerdo? Y el estudiante está en la obligación de reconocer un fondo de ojo normal, con estas características, ¿no? De reconocer el color, la relación de la copa que se está acá con el disco, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la regularidad de los bordes, la emergencia de los vasos arteriales y venosos. ¿De acuerdo? Van a ir viendo posteriormente cómo ese fondo de ojo se va alterando. Esta es la famosa lámina cribosa, por donde ingresan los axones nerviosos. Entonces, cuando hay un aumento de la presión intraocular, esta lámina cambia de forma y puede estrangular las fibras nerviosas y producir muerte. ¿De acuerdo?
Miren cómo se va alterando un nervio óptico clínicamente. La copa que les decía que la veíamos antes así, miren cómo está ahora. Ha aumentado la relación copa-lígeno. Eso se llama excavación patológica. Eso se llama excavación normal, que no debe ser mayor a 1/3 del diámetro total. Mayor de 1/3 del diámetro total significa patológico, como esto. Y hay más, ¿no? Entonces miren cómo se va, la lámina cribosa va deflexionando al aumentar esta excavación y va matando, causa esta tortuosidad de las fibras nerviosas que las destruye, las mata. ¿De acuerdo? Simplemente para que conozcan lo que sucede en el daño del glaucoma, ¿no? Al haber el aumento de la presión intraocular, van a haber dos cosas. Va a producir amontamiento de la lámina cribosa, que ustedes ya saben cuál es, y va a producir por otro lado isquemia, falta de pasaje por la falta de una buena vascularización. Y esto va a producir un bloqueo flujo exoplasma, ¿no? Las fibras nerviosas llegan mal hacia atrás. ¿De acuerdo? La neuropatía óptica glaucomatosa se caracteriza por eso. Iniciamos con una hipertensión ocular que nos está indicando, ojo, aquí estoy sufriendo. Me puedo quedar ciego, ¿no? Me están queriendo destruir mis fibras nerviosas, por favor hagan algo. ¿Sí? Entonces, en un estadio de hipertonía ocular, que no llega al glaucoma si es que no hay un daño en el nervio, esta excavación pequeña, entonces eso se llama daño del nervio óptico, y hay una alteración del campo visual. Así mira una persona normal y así va mirando una persona con glaucoma. Pero cuando llegamos acá, cuando el paciente refiere que ya no mira periféricamente, que mira medio tubular, que se choca con los costados, generalmente viene así, ¿no? Doctor, cuando camino por la calle, no miro las pacientes, me caigo, o me choco con las personas que están viniendo, o entro a una puerta y ¡pam! Me choco con los muros. Pero eso ya es un estadio avanzado. ¿De acuerdo? Ese ya es un estadio avanzado, de repente hasta terminal. Entonces nosotros quisiéramos encontrar estos probables daños glaucomatosos cuando se encuentran en el estadio de hipertonía ocular. ¿Sí? Esta es la parte hipertensiva, la preperimétrica y la perimétrica, ¿no? Cuando ya hay daño en el campo visual. Basta tener dos cosas de las tres para poder hablar de un glaucoma. Yo puedo tener hipertonía, puedo tener daño y de repente un campo visual de salud, ¿no? ¿De acuerdo? Hay un factor genético, indudablemente. La edad, a lo largo de la vida la presión va variando, según la etapa en la que nos encontremos. El sexo, bueno, realmente no es que sea muy relevante tampoco. No es que la mujer es mayor porque tiene menopausia, diferencias muy mínimas, ¿no? Las ametropias, la miopía alta, tiene tendencia a ser presión intraocular por la alteración del ganglio iliaco corneal. La hipermetropía elevada aumenta la presión intraocular porque hay un cierre del ganglio iliaco corneal, que no hay en la miopía. ¿De acuerdo? La raza, dicen que la raza negra es mayor que la blanca. La variación diaria, debido al ciclo circadiano del cortisol, va a variar la presión intraocular entre 3 y 6 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Más o menos yo puedo encontrar una presión de 12 en la mañana y 15 a las 3 de la tarde y vuelve a bajar, etc., ¿no? Entonces hay que hacerle un seguimiento. Varía cuando uno está en decúbito supino, por ejemplo. El esfuerzo puede aumentar la presión intraocular cuando es muy intenso, pero por el momento nada, ¿no? O
sea, no es que, pero si es un paciente que tiene predisposición, puede haber daño. ¿De acuerdo? O sea, es importante en esta enfermedad estudiar los antecedentes. ¿De acuerdo? La historia clínica, que es el otro objetivo que tienen ustedes cuando pasan por oftalmología, saber hacer una buena historia clínica, ¿no? Es fundamental. Es fundamental contar al paciente. ¿Tiene usted antecedentes familiares de glaucoma? ¿Sí o no? Si es no, tranquilo. Si es sí, hay que hacer un estudio. ¿De acuerdo? ¿Qué enfermedades tiene usted? ¿De qué sufre usted? Usted usa lentes, sí, doctor, soy miope. Y si es una miopía muy alta, hay predisposición. Entonces tienen que a ese paciente someterlo a un estudio especial. ¿De acuerdo? Los movimientos de los párpados, no se frotan, etc. Pero son pues aumentos de segundos, ¿no? Eso no. El problema está cuando, por ejemplo, tú aumentas la presión del ojo porque te quedas dormido, por ejemplo, con la almohada así, los borrachitos, ¿sabes? Entonces pueden aumentar la presión durante 3-4 horas, que es suficiente para hacer un daño. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hubo un caso, una paciente que tuvo fractura de columna dorsal, la sometió a una descompresión, ¿no?, del canal cerebral, y lógicamente la operación consiste en circuitos ventral, ¿no? La cabeza así. Y cuando el paciente se apoyó sobre la mesa de operaciones, se apoyó y el ojo perforó. 5 horas que dura la operación, porque duraba en ese entonces, ¿no? Al día siguiente el paciente dice, sí, ya soy mejor, pero no miro. Mi ojo derecho no miro. Y yo he entrado muy bien. Entonces, recomendaciones para los cirujanos o neurocirujanos, cuidar bien eso, porque a veces los anestesiólogos lo pasan por alto, ¿no? Hay casos. ¿De acuerdo? Bueno, alteraciones intraoculares, la uveitis anterior y el desprendimiento de retina pueden producir disminución de la presión. En un primer momento, la uveitis anterior va a debutar con sintomatología, ¿no? Y la presión intraocular va a estar disminuida. Y si no hacemos nada, en los estadios posteriores puede aumentar. ¿De acuerdo? El desprendimiento de retina, lógicamente, baja la presión. Alteraciones sistémicas, la hipertensión arterial, diabetes, hipertensión, todas estas cosas, son factores condicionantes, pero no directos. O sea, no quiere decir, y eso hay que ponerlo bien claro, no quiere decir que los hipertensos son glaucomatosos, ni que los glaucomatosos son hipertensos, ¿no? Tienes muchos pacientes hipertensos que no tienen glaucoma. Digamos que es un factor coadyuvante por el problema de la isquemia, ¿no? Por el problema de inadecuada vascularización a nivel de la cabeza y nerviosa. ¿De acuerdo? Entonces, la hipoxia es característica de los pacientes hipertensos y diabéticos, y eso conduce a daño nervioso. Entonces, son factores que hay que tenerlos en cuenta. ¿Qué tiene que hacer? Tratar de que el paciente, si es hipertenso, esté bien controlado, si es diabético, tenga sus glucosas, sus niveles controlados. ¿De acuerdo? Los anestésicos generales usan hipotensión ocular. Imagínense, tú aplicas un anestésico general y encima no dejas al paciente este plan, entonces vas a sufrir un daño severo, probablemente hasta ciego. Hace poco no ha salido en mi servicio un caso de eso. El paciente entró con descompresión vertebral y al día siguiente no miraba. Le hicimos el fondo de ojo y el nervio estaba pálido. Claro, dejó de oxigenarse durante 5 o 6 horas. Se duró la operación. Y entonces, lógicamente, mató el nervio. Y no hay vuelta atrás.
Eso es lo que hay que cuidar. El tabaco, la cafeína, todas esas cosas que hay que evitar. A ver, en la fisiopatología del glaucoma, la fisiopatología es la misma, tanto para el glaucoma agudo como para el glaucoma crónico. Primero está el aumento de la presión intraocular, ¿no?, que es multicausa, a veces generalmente es una causa desconocida. Hay una falla en el drenaje de un buen acuoso cuando pasa por la parte trabecular, el ángulo iliocórneo, y también puede ser afectado por el uso de corticoides. El corticoide es un excelente medicamento, te puede salvar la vida, ¿no? Pero es un arma de doble filo. Que cuando lo usamos tenemos que estar seguros de qué vamos a usar, hasta dónde vamos a usar, cuánto vamos a usar y qué tenemos que cuidar. ¿De acuerdo? La perturbación de la autorregulación vascular, alteración del flujo sanguíneo en el nervio óptico, que se altera, como decía hace un rato, en los hipertensos y en los diabéticos. ¿De acuerdo? Entonces, es a este nivel del flujo sanguíneo que puede tener influencia el paciente hipertenso y diabético. ¿Sí? Alteraciones en eventos que promueven la sobrevivencia de las células ganglionarias, la apoptosis, o sea, la muerte de la célula. Antecedentes familiares, miopía, ¿no? Eso hemos dicho hace un rato. Entonces, todos estos factores tienen ustedes que evaluarlos cuando hacen la historia clínica. ¿De acuerdo? Cuando ustedes confeccionan la historia clínica, hacen su filiación, su anamnesis, todo eso, los antecedentes, hay que preguntar esas cosas. Bueno, todo lo que produce el nervio óptico, la muerte, hasta llegar a la muerte de las células ganglionarias, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, acá vamos a detenernos un ratito. Vamos a hablar sobre todo del glaucoma del adulto, ¿no? Y vamos a dividirlo en dos, el agudo y el crónico. El glaucoma agudo es obligatorio, de diagnóstico obligatorio por un médico general. Ustedes van a trabajar en las postas de salud, van a trabajar en el nivel, en la base, de la pirámide. Entonces están en la obligación de detectar esas cosas. Porque el paciente cuando viene a un servicio de médico, viene ahí abajo. ¿Y quién va a ver primero? Van a ver los internos, los médicos generales, ¿no?, los emergenciólogos, y de acuerdo a la evaluación que hagan estos señores, va a llegar a los adultos. Están en la obligación de hacer un triaje adecuado. ¿Cuál es la función del médico general? La función del médico general es detectar una alerta médica, que en este caso sería un dolor ocular, ¿no?, y sospechar de un glaucoma, referir al paciente al oftalmólogo, y si la atención con el oftalmólogo va a demorar mucho, hacer un tratamiento, orientar al paciente y explicarle el problema. ¿De acuerdo? Y así vamos a llegar a buen puerto. No se contenten solamente con mandar al médico, al paciente, al oftalmólogo y olvidarse de él. Conténtense con tratar de hacer algo para bajar su presión, asegurarse que el medio que lo va a llevar al centro especializado sea una ambulancia, y asegurarse que en el centro especializado lo reciba un oftalmólogo lo más pronto posible, pero ya con una actitud terapéutica. El glaucoma agudo el daño es exactamente igual que el glaucoma crónico, solamente que más rápido.
como su nombre lo indica. Es un paciente que viene a la consulta generalmente por dolor intenso. Doctor, de un momento a otro, de forma brusca, me ha empezado un dolor en el ojo derecho. Me duele intensamente. Intensidad de 1 a 10, 10 y más. Es un dolor comparado por algunos que han sufrido la patología como cuando uno tiene un cólico renal. Así lo refiero. Los que han tenido un cólico renal y ahora tienen un glaucoma no tienen. Como cuando me dolía por el cálculo, me duele acá. Una caries dental, de esas caries avanzadas, que comprometen 2, 3 muelas, etc., y duele intensamente, ese dolor. Es un dolor opresivo, constante, no calma con ninguna posición ni con ningún calmante, con nada. Y va acompañado de sintomatología vagal. El paciente llega a la consulta en mal estado general. Llega con sintomatología vagal, o sea, llega en mal estado general, con náuseas, vómitos, dolor tan intenso que uno queda llorando. Entonces el médico lo ve con un oftalmoscopio porque no, o sea, no tiene lámpara de hendidura en un servicio de emergencia. Van a estar en postas médicas, muchos de ustedes, y no van a tener una lámpara de hendidura. Pero tienen que tener un oftalmoscopio. Es el arma fundamental. Y con el oftalmoscopio van a examinar ese ojo que está doliendo. ¿Y qué van a encontrar? El ojo rojo y perenne. Generalmente circuncorneal, periqueral. Ustedes palpan el ojo y está duro, así, pétreo. El tono ocular cuando uno se palpa su ojo y después se palpa la punta de la nariz, es más o menos igual. Acá y acá. El examen comparativo, acá, acá. En el glaucoma agudo se van a dar cuenta porque la presión es tan alta, generalmente las presiones en el glaucoma agudo puede llegar a 70 milímetros de mercurio, cuando lo normal es hasta 20. ¿No? Imagínense 70, ¿cómo se dio? Duro, así, pétreo. En el glaucoma crónico, de ángulo abierto, no sube la presión tanto, sube entre 20 y 30. Y lógicamente al tono ocular no lo van a reconocer, prácticamente por vista. Entonces, el dolor, el ojo rojo, pétreo de la palpación, pupila midriática arrefléxica. Pupila midriática arrefléxica. ¿Sí? Cámara anterior estrecha, cierre angular. Y ustedes se van a dar cuenta cuando pongan el oftalmoscopio en luz de hendidura, iluminen el ojo en forma tangencial, comparen con el otro ojo, porque en oftalmología el examen es comparativo. No solamente se examina el ojo que tiene el problema, sino los dos, porque ahí van a encontrar las diferencias. ¿No? La pupila normal en un ojo, la pupila midriática en el otro. La cámara anterior en un ojo formada, la cámara anterior estrecha en el otro. El ángulo abierto en un ojo, el ángulo cerrado en el otro. Hiperémico, doloroso, pétreo, no necesitan prácticamente más para diagnosticar un glaucoma agudo. ¿De acuerdo? Entonces, eso nunca se olvida. El inicio brusco, etc. Pacientes hipermétropes. ¿Qué pasa con el hipermétrope? El hipermétrope tiene el ojo corto, pequeño. ¿De acuerdo? Al tener el ojo pequeño, todas las estructuras están como apiladas, normales pero apiladas. Entonces tienen una cámara estrecha.
y esa cámara estrecha hace que frente a cualquier agente físico o mecánico o terapéutico pueda cerrar el ángulo. ¿Cómo? Los derivados de atropínicos, por ejemplo, que son simpático-miméticos o parasimpático-líticos, van a producir miliasis. Entonces van a hacer que la pupila ¡pac! Y al hacer esto, la pupila en un hipermétrope alto, de 6, 7, 8 dioptrías, va a cerrar el ángulo. O sea, no va a permitir el pasaje de un modo acuoso y la presión va a aumentar bruscamente y rápido. Hay pacientes que vienen, por ejemplo, doctor, he estado, qué sé yo, jugando fútbol de afuera, en la cancha, con todo el sol, etc. Y he entrado a mi cuarto, totalmente oscuro, y casi inmediatamente me ha comenzado el dedo. ¿Qué pasa? Que cuando uno está afuera, para protegerse del sol, automáticamente, ¿no?, la parte del sistema parasimpático hace que la pupila se achique para regular la entrada de luz. Y cuando uno entra a la oscuridad, la pupila se abre. Y en ese momento crea el cierre anular. ¿De acuerdo? Esos pacientes hipermétropes altos que van a las emergencias de salud por un cólico vesicular o por un cólico intestinal y les colocan inyecciones con derivados atropínicos. ¿Qué pasa? El dolor de acá se va a acabar. Y entonces se produce un glaucoma agudo debido al factor medicamentoso, al efecto medicamentoso en un ojo pequeño. Cierra el ángulo al producir miliasis, aumenta la presión y produce el cuadro de glaucoma agudo. Y entonces ustedes están en la obligación absoluta, quizás el objetivo de esta clase es eso, fomentarles a ustedes la idea de que puedan tener un glaucoma agudo en algún momento de su carrera. Lo van a tener. Cuando hagan su internado lo van a ver. Por lo menos 2 veces en todo el año. Y entonces, ¿qué hago? ¿No? Lógicamente están en un sitio hospitalario, el oftalmólogo puede estar más a la mano, ¿no? Pero si están fuera, tienen que actuar, tienen que hacer algo, no pueden dejarlo así. Y lo mejor que pueden hacer es aplicar un diurético de asa como es el manitol. El manitol es el arma fundamental para bajar la presión intraocular en esos casos. ¿De acuerdo? 1 o 2 miligramos, 1 o 2 gramos por kilo de peso. ¿De acuerdo? Pueden usar hasta 400, 500 centímetros cúbicos de manitol a chorro luminoso. Es la única forma de salvar el ojo. Y con el manitol tienen que aplicar los analgésicos y todo lo demás, para tranquilizarlos. ¿Por qué? Porque los betabloqueadores, todas las gotas terapéuticas antiglaucomatosas no van a bajar la presión de 70 a 20 en un lapso rápido. Las gotas solo bajan de 20 a 25% de la presión del nivel basal. O sea, saquen la cuenta, si tiene 70 milímetros de mercurio en una presión intraocular, va a bajar 20%, sería 14, llegaría a 50 en el mejor de los casos. Y 50 es muy alto. Se muere igual el ojo. Se pueden aplicar, aplicar además del manitol, aplicar las gotas. Pero el manitol es lo fundamental. Y no tengan miedo, frente a un cuadro así, con ese cuadro clínico y con ese odonto, no tengan miedo. Lógicamente hay que tener cuidado con pacientes renales, con insuficiencia renal aguda, crónica, qué sé yo, o pacientes diabéticos, etc., ¿no? Ahí tienen que apoyarse con la ayuda de un médico internista. ¿De acuerdo?
Entonces, eso por favor, quizás esto que ha dado ahorita es la parte más importante de todo. Fomentar en ustedes el hecho de tener que diagnosticar sí o sí y reconocer sí o sí la presencia de un glaucoma agudo, que es la única emergencia, 10 veces emergencia en la oftalmología. ¿De acuerdo? Entonces no puede pasar. Se les puede pasar toda la patología oftalmológica que se les pasa, pero no el glaucoma, que es lo más frecuente. ¿Sí? Bueno, y el otro es el glaucoma crónico. Y desde el punto de vista pediátrico, el congénito, el infantil entre 1 y 2 años y el juvenil de mayor de 2 años, ¿no? Que es prácticamente la evolución de un glaucoma crónico. Muy rápidamente, por ejemplo, el glaucoma congénito, ¿no?, está asociado a otras anormalidades congénitas. No vamos a hablar, por supuesto, de todas estas anormalidades. Una malformación del ángulo ilíaco-camerular va a producir un glaucoma congénito primario. ¿De acuerdo? Estos son algunos aspectos clínicos. Por ejemplo, ¿cuándo sospechar en un niño? Y ahí también tenía que tener alguna importancia cuando hacen un control de niños sanos. Fíjense en esta triada: epífora, fotofobia y blefarospasmo. Cuando tengamos esta triada, tenemos que parar las antenas. Doctor, estoy viniendo porque a mi hijito le llora mucho los ojos y quiere estar con los ojos siempre cerrados, sobre todo cuando está en el sol. No soporta salir afuera. Ciérrelo y llora y le lagrimea. ¿No? O sea, no me refiero pues, a que le caen las gotitas y nada más, ¿no? Me refiero a casos pues, de epífora, ¿no? Ves a la espalda, entonces el niño sale distraído, y se pone desespero. Entra a la oscuridad y se cambia. ¿De acuerdo? Aumento del diámetro corneal, ¿no? Los ojos grandes, no siempre tener un ojo grande es bueno. El edema corneal, que altera la membrana de Esri. La progresión de la elongación del globo ocular, cuando el ojo crece antero-posteriormente, aumenta de diámetro antero-posterior, puede producir estos casos. Cambios en la refracción del globo ocular, encuentras una miopía alta hoy día y al mes ha cambiado totalmente la refracción, eso no puede ser. Modificaciones en el nervio óptico, sobre todo, cuando ustedes examinan el fondo de ojo. Pero ¿cuál es para el médico general la clarinada de alerta? Esa triada, ¿no? Y cuando les parece pues, que hay un ojo más grande que el otro, por ejemplo, o los ojos son muy grandes, señora, llévalo a oftalmólogo. ¿De acuerdo? El glaucoma congénito secundario, debido a todas estas patologías, que no vamos a hablar de cada una de ellas, pues nos quedamos todo el día, ¿no? Ya son alteraciones del glaucoma en sí asociadas a malformaciones congénitas, como la aniridia. Aquí, por ejemplo, el desarrollo angular con mantenimiento del endotelio primordial, acá ves. Mírenme, estos casos, ¿no? Son pacientes que tienen que ser evaluados y tienen que hacerles un descargo para ver si hay glaucoma o no. Encontrar un paciente así llama la atención. O encontrar que los dos ojos son así, mayor razón. ¿De acuerdo? La retinopatía de los prematuros. Señora, su hijo es prematuro. ¿Cuántos meses de gestación tuvo usted cuando dio a luz? ¿Cómo dio a luz? ¿Por cesárea? Parto natural. Si es por cesárea, ¿por qué la cesárea? Porque los niños prematuros, ¿no?, tienen esas posibilidades de hacer cataratas congénitas, ángulos estrechos, etcétera, etcétera. Igual acá, ¿no? Esto es solamente el glaucoma del adulto. Ese que le habíamos llamado al comienzo ladrón silencioso de la visión. Este es.
no tiene síntomas, nada. El paciente, ojo, por favor, graben eso, no tiene síntomas. El paciente viene a la consulta por cualquier cosa. Viene porque quiere que le mida la vista, por un chequeo, porque le pican los ojos, le arden, ¿no? Y cuando sale de la consulta, sale con la probabilidad diagnóstica de un glaucoma crónico. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre el glaucoma agudo que hemos conversado hace un rato y el glaucoma crónico. ¿No? Ustedes están en la obligación absoluta de diagnosticar un glaucoma agudo. El glaucoma crónico lo pueden sospechar cuando el paciente les dice que viene de una familia glaucomatosa, que la madre o la abuela murieron ciegos por el glaucoma, que tiene miopía muy alta. Todos esos casos son sospechables de glaucoma crónico y los tienen que mandar a los oftalmólogos. ¿De acuerdo? Glaucoma primario o secundario. Secundario es por alguna otra causa, ¿no? Un cuadro inflamatorio, cirugía, qué sé yo. Pero el cuadro primario, también conocido como glaucoma primario de ángulo abierto o glaucoma primario de ángulo cerrado, eso no sabíamos, ya lo hemos dicho, ¿no? Ese ángulo. Y el secundario, a causas trabeculares, posttrabeculares, bloqueo pupilar, qué sé yo, síndrome precoz. A ver. El glaucoma primario de ángulo abierto o glaucoma crónico, si quieren, se presenta en la edad adulta, donde la cámara anterior es de apariencia normal, con ángulos abiertos, no existiendo una causa específica determinada. O sea, no hay causa, no hay síntomas. Es un ojo aparentemente normal. Ustedes van a encontrar la sospecha cuando hay exploren los antecedentes. Eso los va a conducir a referir el paciente a los servicios de oftalmología. ¿De acuerdo? También se le conoce como glaucoma crónico de ángulo abierto o glaucoma crónico simple. El cuadro clínico, asintomático. No es como el glaucoma agudo, que hemos conversado hace un rato. ¿De acuerdo? Sintomático es bastante variable, ¿no? O sea, los pacientes cuando ya la presión está muy alta, digamos en 30, 32, 28, 29, podrían presentar un dolor medio, sí, un poquito de dolor en el ojo, no es importante, ¿no? La presencia de halos en fuentes luminosas. Miro los focos y alrededor de los focos hay como un arcoíris. La presión ha producido edema corneal. El edema corneal hace ver eso. Entonces, cuando tenemos eso, cuando nos dicen eso, tenemos que sospechar que pueda tener un hipertonía ocular. ¿De acuerdo? Limitación de la visión periférica en estadios avanzados. O sea, cuando el paciente viene, porque, como les decía hace un rato, se choca con la gente que camina, que viene así, yo me choco con la gente, no sé por qué me choco. O ingreso por una puerta estrecha y siempre me choco con los marcos de las puertas. O cuando camino, no miro la batería y me caigo. O me quiero caer. ¿No? Esos ya son casos donde cuando hay esos síntomas, cuando hay esta cosa, y sobre todo esta limitación de la visión periférica, ya es un glaucoma avanzado, ya hizo daño, con toda seguridad. Entonces no queremos encontrar los glaucomas en ese estadio, queremos encontrarlos antes, ¿no? Objetivación del cuadro clínico, la anamnesis completa, detección temprana, lo que les he dicho, ¿no? La medición de la presión intraocular, las características del nervio, el fondo de ojo, saber revisar un fondo de ojo, ¿no? El campo visual, campimetría, y el examen del ángulo videocorneal por alguna manifestación. En esto del campo visual, campimetría, olvídense de ese campo visual que a veces viene comparativamente, o sea, los campos por comparación, que se ponen con el paciente de frente, levantan los dedos, a ver señor, cuando mire su dedo, haga usted esta cosa, cuando mire usted su dedo, ahí se detiene. Entonces, los dos hacen lo mismo, el médico y el paciente.
Ahí, ahí, está feo acá, no sirve. ¿Ya? Es un saludo a la bandera. ¿Ya? Porque si el médico tiene la cosa, no sirve. ¿No? Y no es nada, o sea, tiene que ser un campo visual bien hecho en un camino. ¿De acuerdo? Entonces, olvídense de los campos visuales por comparación. Cuando hacemos las exposiciones en las prácticas, siempre dicen, campimetría por comparación, no sirve, olvídense. Sáquenlo de la cabeza. La tonometría, ¿no? Por indentación, que ya no se hace, se pone una balancita en el ojo y eso marca la presión. Y el tonómetro de aplanación, que es el más usado, hay tonómetros de aire también, en donde este conito toca la pared anterior del ojo, ¿no? Y transmite la presión que hay detrás hacia la córnea, por acá, y en este tamborcito medimos la presión. Ahora, el médico general a veces el entrenamiento así para medir la presión intraocular requiere un entrenamiento por lo menos de 3-4 meses. Ya lo hacen los residentes cuando llegan. Un médico como ustedes, estudiantes, ¿no? Para manipular una lámpara en hendidura, bien como debe ser, 6 meses. Para tomar la presión intraocular, o sea, olvídense de ir a oftalmología a manipular y a saber y a dominar todos los aparatos oftalmológicos, porque no lo van a lograr. No es el objetivo, no está en la currícula, pero sí está en la currícula del fondo de ojo. Eso tiene que preocuparse. Cuando pasen por oftalmología, preocuparse cómo hago para hacer un buen fondo de ojo. Primero, tener un buen oftalmoscopio. Les digo eso porque en los servicios, el servicio de oftalmología de Yanaguara, por ejemplo, no tiene oftalmoscopio. ¿Qué hace el oftalmólogo? Utilizamos la lámpara de hendidura y utilizamos unas lupas especiales. Pero el entrenamiento para mirar un fondo de ojo con una lupa especial es de 1 año. Para utilizar esos cascos y lograr mirar el fondo de ojo, igual. Pero sí es objetivo del estudiante dominar el fondo de ojo con los oftalmoscopios directos. ¿De acuerdo? Bueno, estos son los fondos de ojo. Nivel de excavación, ¿no? Es un corte estodófico. Esto que debería estar acá, miren dónde está. ¿No? Ahí se llevó todo, todas las formas. Así va progresando la campimetría. Nosotros quisiéramos encontrar glaucomas crónicos cuando la campimetría todavía está así, pero la presión está alta, hay sospecha en el nervio óptico, ahí hay que tratar. Cuando está acá, ya está el daño. Acá es un daño moderado y acá es un daño severo. El campo visual monocular siempre, ojo por ojo, es el área de espacio visible con visión de fijación en un solo punto. El paciente fija así un punto, ¿no? Y ese punto va apareciendo, el paciente fija ahí, esta digamos que es la luz, fija ahí, ¿no? Y le van apareciendo puntos acá, ¿no? De diferente diámetro y de diferente intensidad. Y el paciente va apretando de acuerdo a cómo va viendo. Y esto nos va dando el diagrama de un campo visual así. Esto ya no se usa. Esto es un saludo de la bandera también. ¿No? Habían antes gente especializada en hacer estos exámenes porque tenían que tener una especialidad. Y generalmente se recomendaba que el mismo médico que le hizo el campo visual sea el que le haga los siguientes campos visuales. Y generalmente cuando el paciente iba a los servicios ya no estaba el médico que hacía los campos visuales. Porque hacía, no tenía tanta experiencia, o si la tenía de repente hasta más, y encontraba cosas que no había antes o no encontraba nada. Entonces se creó la campimetría computarizada. Acá no importa el final del examen. Simplemente uno vigila que el paciente tenga el punto de fijación, ¿no? Y el aparato examina al paciente.
El médico lo único que tiene que hacer, o el paciente, es apretar el botón cada vez que aparezcan las luces. ¿De acuerdo? Y estos son los ángulos. Empieza así, escotomas aislados. Lo que examina el campo visual es los 30 grados centrales del campo visual, que es el área de B. Y cuando hablamos de alteraciones periféricas precoces, hablamos de esto. Periférico en el área de bello. No periférico acá, ni acá. En el área, en los 30 grados centrales. Periférico a este nivel. Entonces, de escotomas aislados se van formando el escotoma de vello, escotomas arqueados, escotoma nasal y escotoma prácticamente visiotubular. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que cuando hacemos eso, yo puedo tener acá, sí, a ver, pero en mi área de vello y hay algo. O sea que es un solo de la bandera. La gonioscopía es como un lente de contacto para mirar el ángulo iriforme de la cara. ¿No? El tratamiento. Entonces, digamos que, por ejemplo, hemos encontrado un paciente con presión intraocular de 28, ¿no? Hemos encontrado que tiene antecedentes familiares, o de repente es miope. Hemos encontrado la relación copa-disco aumentada, como vimos en el fondo de ojo anterior, y entonces hacemos un campo visual y encontramos esos escotomas como visual. Glaucoma. Diagnóstico, glaucoma. El tratamiento de entrada, de primera intención en el glaucoma crónico, el tratamiento siempre es médico. En todos los glaucomas, incluso el agudo. El agudo podría llegar a un tratamiento con láser o quirúrgico en estadios más precoces, si es que la presión no cede con el tratamiento. Pero generalmente son pacientes que pasan el estímulo terapéutico, el estímulo de la luz, etc. Y lógicamente vuelve el ojo a estado normal. Ayudado con el tratamiento a bajar la presión fácilmente. Y prácticamente no pasó nada. ¿De acuerdo? Pero en estos casos, cuando encontramos el glaucoma crónico en esos pacientes asintomáticos, etc., ya hemos hecho el diagnóstico del glaucoma, tenemos que hacer un tratamiento que de primera intención es médico. ¿Y cuál es el objetivo? General, producir una desaceleración del proceso de la enfermedad y mantener la función visual. O sea, hay que bajar la presión. ¿Sí o sí? ¿De acuerdo? Las metas prácticas del tratamiento de glaucoma son documentar el estado inicial de la estructura y función del nervio óptico mediante el fondo de ojo, mediante el campo visual. ¿De acuerdo? Calcular la presión intraocular meta, o sea, cuál es la presión intraocular. Ahorita vamos a ver cuál es la presión intraocular meta, pero calcular una presión que nos permita mantener una función visual buena, con un examen normal. Tratar de mantener la presión intraocular meta o menor con el mínimo tratamiento médico que use. O sea, tenemos que empezar siempre con una droga, a 2, hasta 3 drogas, hasta 4 veces. Y ver cómo va la presión, y ver cómo va la progresión del campo. Si no mejora, son pacientes que deben pasar a cirugía. Impedir la progresión del daño papilar y campimento. Ese es el objetivo del tratamiento. Minimizar los efectos colaterales del tratamiento. Toda gota hipotensiva causa efectos colaterales, ¿no? Por ejemplo, el betabloqueador no puede ser usado en pacientes con problemas respiratorios crónicos, asma, o problemas cardíacos crónicos, ¿no? O sea que tiene cuidado. ¿De acuerdo? Y educar a los pacientes. Concientizar. Si vamos a usar gotas, pues tenemos que ser disciplinados con la gota. La gota es a la hora de, y no cuando yo me acuerdo. Eso tiene que meterle bien en la cabeza. ¿Cuál es la presión media? El límite superior del rango establecido de la presión intraocular que evita el daño del nervio óptico y del campo visual. O sea, tengo que llegar a un nivel, ¿no?, que me asegure
que no va a progresar en nada. ¿Sí? Varía en el curso de la enfermedad, esta meta es por lo menos un 20% inferior a la presión intraocular basal. 20-25%. Entonces, si yo encuentro la presión acá, la presión meta es más o menos 20 a 25% menos. Con eso me voy a asegurar que va a continuar una función visual adecuada y con un tratamiento mínimo. Si no logro esta presión basal con una sola droga, puedo subir a 2, puedo subir a 3 y hasta 4. Y si no logro una buena presión intraocular, cirugía o láser, ¿de acuerdo? El tratamiento quirúrgico es ileostomía quirúrgica, trabeculostomía, trabeculoplastia con láser, y estos tratamientos que todavía no son muy adecuados. Muy bien. A ver, preguntas. Estamos en la hora, ¿no? Preguntas. Doctor, otro de los exámenes auxiliares que se usa es la paquimetría, si no me equivoco. Ah, sí. ¿En qué consiste? A ver, la paquimetría, sobre todo, nos va a evaluar si la presión intraocular que hemos encontrado es correcta. ¿Por qué? Porque la paquimetría va a medir el grosor de la córnea. ¿De acuerdo? Una córnea normal está entre 520 y 540 micras. Córneas por debajo de 520 micras son córneas delgadas, por encima córneas gruesas. Lógicamente, una córnea muy delgada me va a transmitir presiones entre más bajas sea las presiones van a ser más reales, ¿no? Pero si una córnea la córnea es muy gruesa, la transmisión no va a ser adecuada, puede que sea falsa y que estemos yo encontré una presión de 12 cuando realmente es de 20. Entonces hay que tener cuidado cuando las córneas son muy delgadas y cuando las córneas son muy gruesas. Entonces hay unas tablas, ¿no?, donde yo encuentro, por ejemplo, la presión 12, pero tengo una paquimetría de 480. Entonces voy a la tabla y con 480 micras debo aumentarle a la presión encontrada 2, 3, 4 de acuerdo al grosor de la córnea. Igual, cuando encuentro una córnea muy gruesa, también tengo que sospechar que sea falso y tengo que ir a la tabla para ver una córnea de 600 micras, cuánto me corresponde bajar. Cuando es una córnea delgada hay que subir a la presión, y cuando es una córnea gruesa hay que bajar. ¿De acuerdo? ¿Otra pregunta? Esa es una buena pregunta, ¿no? La taquimetría nos va a indicar si la presión intraocular que hemos encontrado es real. ¿De acuerdo? ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta tiene? ¿Alguna duda? Si no tienen dudas ni preguntas, quiere decir o han entendido muy bien o no han entendido nada. O no llegó el mensaje. Tres objetivos perseguimos en la oftalmología cuando ustedes rotan los servicios. 1, hacer una buena historia clínica. 2, reconocer un fondo de ojo normal. Y 3, reconocer un glaucoma agudo. Si ustedes saben hacer una buena historia clínica, reconocen un fondo de ojo normal y conocen bien cómo es el cuadro clínico de un glaucoma agudo, lo pueden reconocer, han logrado el objetivo. ¿No? ¿De acuerdo? Por ejemplo, antes los objetivos de las cátedras era, cuando estaba yo de estudiante, nos hacían reconocer
Estas cosas, ¿no? El santo granuloma juvenil, ¿por qué se caracteriza? ¿Cuántas veces veo yo durante mi vida profesional un santo granuloma juvenil? De repente 2 veces. Y un médico general nunca. Entonces, ¿qué hago yo exigiendo eso a ustedes en una clase o en un examen? Ponerles ahí falso, verdadero o falso, santo granuloma se caracteriza ta. Así no lo hacemos. Ahora la dinámica ha cambiado. Hay que darles a ustedes las partes prácticas con las que se puedan defender en un servicio de emergencia y puedan hacer un buen triaje. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Antes los estudiantes decían, oftalmología, voy a aprender a medir la vista. Ya no voy a ir a los solito me mido. ¿Termina la rotación? Nunca aprendí a medir la vista. Decepcionados. No enseña nada, no. Voy a preguntar que no. ¿Para qué 15 años medir la vista es cosa de especialidad? Con que sepan diagnosticar una metropía y decir ese paciente que tiene necesidad de usar lentes, eso así lo dice la currícula. Reconocer una metropía, no corregir. ¿No? El estudiante deberá reconocer una metropía y diferenciar de otras patologías, eso sí. Pero en ninguna parte de la currícula dice el estudiante deberá medir la vista. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, hablar de glaucoma puedes hablar toda una semana, ¿no? Hemos hablado de los sitios prácticos más importantes para que ustedes puedan entender. Si ustedes han captado todo lo que hemos hablado acá, lo tienen acá, no tienen piedad. Muy bien, si no hay más preguntas, damos por finalizada la clase, ¿no? ¿Tienen la hojita, no?